El siguiente programa es un espacio contratado. Curiquingue TV no se responsabiliza por las versiones emitidas. El siguiente programa es de clasificación O. Opinión. Amigos y amigas, tenemos la grata participación de la politóloga azuaya, María Fernanda Ramírez. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenos días, buenas tardes y gracias por este espacio. El balotaje o segunda vuelta para ganar las alcaldías. Dicen que esto no corrige la dispersión electoral. Otros, en cambio, aseveran de que esto podría incluso reducir la fragmentación. La evidencia empírica muestra lo contrario. Incentiva la proliferación, la estampida de candidatos en la primera vuelta, bajo la lógica de negociar apoyos en la segunda vuelta. ¿Qué te parece? Sin duda, eso se ha vivido en las últimas elecciones, por ejemplo, en el caso del Perú, donde llegaron a existir casi 42 candidatos en la primera vuelta. Bueno, el balotaje sabemos que se definió ya con Keiko Fujimori, que al final se alzó con el triunfo, pero evidentemente el balotaje ha demostrado que está predestinado para que ciertas tendencias, movimientos y grupos políticos que tienen cierta cuota de capital político, valga la redundancia, seguidores, militantes y demás, traten de pescar a río revuelto y se generen alianzas. En el caso de las seccionales, sin duda, es un caso diferente o como sucede también en la República, perdón, en los Estados Unidos de México, donde no existe balotaje ni siquiera para las candidaturas de la presidencia y se gana en una sola vuelta, pues eso demuestra que hay menor dispersión, hacen un proceso de internas si quieren o se hacen alianzas previamente para mostrar al mejor o la mejor candidata para llegar a las elecciones. Y en el caso de las seccionales, pese a que han habido muchas alianzas, precisamente por un tema más bien jurídico electoral, por los diferentes procesos de proscripción a ciertos movimientos, a ciertos partidos, en especial al Partido Correísta, se han generado una serie de alianzas inesperadas y que creo que han sorprendido, ¿no? Y que Por históricamente ejemplo, eran distantes. por ejemplo, Sí, sin duda, el Partido Social el Partido Socialista Ecuatoriano, querido Juan Pablo, el partido Pachacuti, que ha acogido en la provincia de Manabí, por ejemplo, la candidatura de Luisa González, expresidente de la Revolución Ciudadana. En Guayaquil tenemos también el caso del Partido Socialista Ecuatoriano, conjuntamente con Unidad Popular, que acogen posiblemente la candidatura de Fiorelli Casa, la esposa de Aquiles Álvarez, como representante, digamos, de esta tendencia política. Mónica Luzarga iría por Pachacuti. Y este tipo de situaciones que hemos visto que en el Ecuador, que parecían eso imposibles y que hoy se han fraguado precisamente por esta polarización que vive el país entre los antis y los pros.
y porque más allá de la dicotomía y el clivaje, efectivamente creo que el instinto de supervivencia de tantos partidos y movimientos que tenemos en el territorio ecuatoriano y en especial a nivel nacional han llamado también a que se generen este tipo de alianzas. Yo creo que no hay una cancha, digamos, justa, se está jugando en una cancha inclinada en materia electoral y, por supuesto, el gobierno con incidencia directa está promoviendo también que muchas de las candidaturas no sean abiertas, sino hasta el domingo en la noche para precisamente evitar ser proscritos o algún tema dentro del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Pura dictadura reina en el Ecuador. Pura y dura dictadura pulula en el país, sobre todo María Fernanda. Bueno, yo creo que es importante hacer estas alertas, ¿no? Organismos internacionales, así como ONGs en defensa de los derechos de expresión, de los derechos del periodismo libre, de la prensa escrita, así como la prensa hablada, han manifestado serias preocupaciones y serios señalamientos en materia de derechos humanos, en materia de, evidentemente, control y el uso excesivo del Poder Judicial que evidentemente trabaja para el gobierno, que está y que es funcional al Ejecutivo. Así que yo creo que a excepción de la Corte Constitucional, que es el último vestigio de independencia, creo que el resto de poderes son cercanos indiscutiblemente al Ejecutivo y le responden directamente al Ejecutivo, lo cual hace imposible e inviable una democracia, lo que hace que las garantías de libertad de prensa sean sin duda vulneradas y por supuesto un tema mucho más complejo que es el constante estado de miedo que se logra instaurar en el imaginario colectivo y evidentemente en opositores, críticos y periodistas, así como en los mismos movimientos y partidos electorales que sin ser, digamos, cercanos al gobierno, tampoco pueden expresarse contrarios por esta situación. Yo soy partidario de que debería prevalecer una segunda vuelta para elegir alcaldes e incluso prefectos, para darle mayor representatividad y legitimidad a quien gane. ¿Tú de qué tesis eres partidaria? Bueno, por el tema de los costos que esto significaría, creo que realmente es muy complejo, ¿no? Y además ciudades y cantones que son relativamente pequeñas o con población muy poca que demandaría un gran esfuerzo por parte del mismo poder electoral y un esfuerzo económico, quiero decir, un país que está quebrado. Y por otro lado, la falta de una normativa que sea responsable. El código electoral o la norma que regula precisamente a los movimientos, partidos, obligadamente a ser internas, obligadamente a hacer alianzas que nada más son alianzas realizadas por temas coyunturales, pero no con profunda identidad ideológica, doctrinaria, con formación de cuadros. Es decir, realmente la formación política en los partidos es paupérrima o inexistente. No existe tampoco esto que se forma en cuadros juveniles para que vayan haciendo carrera política lo cual también es vergonzoso, ¿no? Se usa únicamente los movimientos como taxis y los candidatos que pueden ser, digamos, atractivos electoralmente o en su defecto a los candidatos que son cercanos al caudillo del movimiento o partido político y no se genera realmente
una verdadera visión humanística, profunda, técnica y con propuestas viables desde la concepción política de cada movimiento y partido para el país a corto, mediano y largo plazo. Entonces, vivimos en una era donde todo es líquido, donde las noticias no duran más de 3 días, donde evidentemente se calcula únicamente con la calentura del momento, de lo que se puede medir en redes y en encuestas. Y por eso tenemos este déficit y esta carencia, aparte del analfabetismo, perdón, político de la misma ciudadanía que desgastada y cansada de que no les den respuesta, tampoco abogan para que haya este cambio estructural. Yo soy una firme convencida de que el código electoral o el código de la democracia tiene demasiados vacíos, demasiadas salvedades para los mismos partidos y movimientos, facilidades si cabe el término, inobservancias del control, por ejemplo, en gasto electoral, sobre todo en redes sociales, que es uno de los rubros más importantes y más fuertes, más que en medios convencionales, así como otros espacios que han dejado de ser observados y que no han sido corregidos o simplemente que se dé a conocer cuáles serían las sanciones que están inclusive en la misma norma, que como lo digo, debería ser reformada y debería ser ampliada además con la coyuntura y el contexto que ha cambiado, sobre todo en la política comunicacional 3.0, que es la que vivimos hoy por hoy. Así que yo no creo que un balotaje o segunda vuelta para espacios territoriales tan pequeños sean la solución. Yo creo que es la irresponsabilidad de los partidos movimientos. Yo creo que también es una corresponsabilidad del mismo órgano y la función electoral para hacer control y mejorar precisamente estas características de candidatos y candidatas, cuadros y desde luego también eh, buscar reducir el número de partidos que, como lo vuelvo y repito, ¿no? Hay partidos que se han convertido únicamente en taxis o maquinarias electorales que solo se activan en las elecciones y que el resto del año están eh, en silencio o simplemente observando y queriendo pescar, digamos, al río revuelto. Eso creo que es el verdadero problema. Vivimos una crisis de identidad partidaria política, en donde, como vuelvo y repito, la gente únicamente sabe que tiene que hacer campaña cuando ya nos tocan elecciones y ahí se dedican a hacer espacios y a buscar los mejores candidatos. Eso y más sumado a la polarización que vivimos entre dos fuerzas políticas del correísmo, el anticorreísmo, porque yo creo que Noboa todavía no configura un liderazgo o una figura de respaldo. Si no estuviera en el poder, yo creo que difícilmente tuviera la misma aceptación, sobre todo de sus empleados y de sus cercanos, em, así como de, por supuesto, también los diferentes funcionarios públicos que están en cargos de alto nivel, por supuesto, y otras autoridades. Así que creo que mientras no tengamos una política partidista que se enfoque no en los antis, no en las persecuciones, en usar el poder como un aparato persecutor y no darle soluciones, planes, proyectos, programas, ideas, planificación seria a sus movimientos como al país, una agenda programática que evidencie que más allá de las ideologías y banderas políticas se puede trabajar entre los diferentes o entre las diferentes candidaturas, entre las diferentes contiendas políticas, pero vivimos una suerte de egoísmo brutal en donde se usan a los canales
que son los partidos que están sueltos para buscar tener un golpe de suerte sin consolidar una carrera o una trayectoria o por lo menos una vida pública en muchos casos. Y finalmente, quien tiene la mejor chequera o la mejor cartera es el que más opciones tiene, ¿no? Creo que eso es lamentable y lo más triste son los 15 días de campaña. En 15 días no se logran conocer las propuestas de un candidato, no se logran debatir las ideas, no se logran debatir los diferentes los diferentes acciones las diferentes acciones que tienen planificados para los territorios. Así que lo hace mucho más lamentable, más pobre y cada vez más reducida la posibilidad de que el electorado tengamos mejores opciones para conocer y saber y hacer un voto crítico y pensante, ¿no? Un voto consciente. Los límites de la protesta social, otra vez en discusión. Hay una judicialización de la política en el país. Perugachi enfrenta un proceso judicial por paralización en cuanto a los servicios públicos. Durante las protestas que se dieron entre septiembre y octubre del 2025 en Imbabura, Guido Perugachi es el presidente de la FENOCIN. Se pretende, sobre todo, se contempla, sobre todo, judicializar, criminalizar la protesta social en el país. Pero es lo que decía, ¿no? Vivimos en un estado de miedo permanente y esta es una de las muestras fehacientes de cómo se usa al poder judicial para poder lograr amedrentar y generar esta zozobra en quienes son, digamos, críticos, opositores o quienes defendiendo un derecho que está amparado en la Constitución, el de la resistencia, ¿no? Así es. Y que Hay la una movilización. solicitud de prisión preventiva. Todo Sí, es esto ha la sido presentado por parte de la Fiscalía. Perdón por la interrupción, te digo de paso, María Fernanda. Creo, Juan Pablo, sin duda es lamentable, ¿no? Es evidente que no hay mayor eh, análisis jurídico para levantar un caso y pedir prisión preventiva más que el objeto de la criminalización. Novoa ha señalado a estos líderes porque son inclaudicables y han mantenido la resistencia durante precisamente sucesos que se dieron y que afectan al bolsillo ecuatoriano, que afectan a la clase obrera, que afectan a los más pobres y desprotegidos del país, ¿no? Y además del múltiples señalamientos, la inexistente salud pública que cada vez se desmorona y se cae a pedazos, la cero obra en inversión en tanto en las competencias de obras públicas, así como los mismos recursos que se ingresan a los GATS y demás, el- la, la lamentable situación del IES, que es un organismo donde sobrevive gracias a los aportes de los empleados y de quienes hacen que el IES funcione, no es un ente estatal, sino más bien le pertenece a sus eh, afiliados. Y finalmente creo que la nula o inexistente política pública en temas sociales, la educación, cultura, a excepción de los bonos que son acciones completamente populistas, parches y que aparecen precisamente y coincidencialmente en época electoral. Entonces, no existe ninguna planificación y creo que la preocupación mucho más profunda de los ecuatorianos es que estamos en la deriva en tema de seguridad, en tema de narcotráfico. Hay una impunidad brutal en donde, claro, los defensores del agua, los defensores del ambiente, los contradictores, los opositores,
son perseguidos o señalados, judicializados, criminalizados, y vemos que el sistema judicial eh, deja libre a tantos eh, graves y criminales y bueno, y obviamente conectados con GDOs con otras actividades ilícitas, lavado, blanqueo, entre otras. Así que creo que eso es sobre todo lo que más genera, digamos así, contradicciones, ¿no? Porque el presidente tiene niveles bajísimos de aceptación, se ha demostrado que no hay ninguna gestión, una inversión estatal claro, la única política que opera es la del miedo para que no haya reacciones, para que no haya resistencia, movilizaciones, paralizaciones, precisamente en inconformidad con todas estas situaciones ya mencionadas, ¿no? El alza de combustibles, la eliminación de subsidios, el alza del transporte intercantonal, interprovincial, que encarecen la vida y que obviamente hace que cada vez alcance menos del dinero y los sueldos se vayan reduciendo porque se gasta más. Y toda esta protesta social ha sido silenciada o minimizada o, si es que se quiere la palabra, tratada de erradicar a través de esta política del miedo. Atamaint niega coacciones, presiones, intimidaciones por parte de ADN para ganar alcaldías y prefecturas. Es importante remitirnos, circunscribirnos a las expresiones vertidas por parte del ex ministro de Gobierno Felipe Vega de la Cuadra, quien afirmó que el gobierno de Noboa le exigió al Consejo Nacional Electoral asegurar resultados favorables para las elecciones seccionales de noviembre del 2026. Se hablan de 100 alcaldías y 13 prefecturas, las cuales tenían que ser garantizadas a favor del oficialismo. Tu opinión, tu palpitar, tu reflexión, tu concepto, por favor, te escuchamos, Mafer, detenidamente. Ujú. Yo creo que el papel que han hecho los vocales del CNE es menos que vergonzoso, es lamentable. Más allá, se han extendido más allá de sus funciones legalmente establecidas, han sido instrumentalizados por el poder de turno, han sido serviles y evidentemente se han prestado a los intereses de turno del poder del momento y no es la excepción el gobierno de Daniel Noboa. Y yo creo que hay que ser mucho más crítico, ¿no? Esto no es que nace con el presidente Noboa o con esta gestión, sino que ya son varios años y varias elecciones que venimos hablando de el lamentable papel de estos vocales que han sido prorrogados, prorrogados, valga la expresión, que evidencia precisamente esta desconformidad de la ciudadanía, ¿no? Y que muy, muy sueltos de huesos salen a decir que sí, que la norma les permite, haciendo chicle de la ley, haciendo chicle precisamente de estas constantes elecciones que tenemos en el Ecuador cada 6 meses en promedio. Así que creo que también la falta de decoro, por decirlo de alguna manera, cuando ya debían dar un paso al costado, la falta de gestión de este órgano que debería designarlos, que es el Consejo de Participación Ciudadana, que sigue siendo también otro triste aparato al servicio del poder de turno. Creo que eso ha demarcado en lo que había dicho, ¿no? En esta crisis de institucionalidad, en esta falta de probidad y por supuesto, funcionarios serviles y funcionales al poder únicamente de turno que están y se prestan al mejor momento, al mejor
eh, en este caso, a la Al mejor mejor autoridad. postor. Sí, bueno, no quería ser tan explícito, pero evidentemente es lo que sentimos. Yo creo que Diana Tamay ya no resistía internamente, además, con conflictos entre sus propios compañeros y dio un paso al costado. Y claro, ¿no? A muchos nos queda esta duda palpante o que es latente, que no sabemos si se va a garantizar la transparencia y el estricto deber que tienen de respetar el voto ciudadano en estas elecciones. ¿Tenemos un proceso fraudulento o no? Pues todavía no inicia, pero quiero decir que evidentemente, Prácticamente se sí lo está había dicho al principio, ¿no? fraguando, consolidando, acodando un fraude electoral con la proscripción de candidatos, por darte y citarte un ejemplo respectivo. También con la proscripción de ciertas organizaciones partidistas, Maffer. Es lo que decía, o sea, no se puede hablar de un fraude como tal porque todavía no se han llevado las elecciones, sin embargo, sí hablamos de una cancha inclinada, de un ensañamiento con la oposición que es el correísmo, la oposición más abierta, más allá de que estemos o no de acuerdo o seamos o no partidarios con esta contienda o con esta en este movimiento partido político, yo creo que es evidente, notorio, público, que hay un ensañamiento con esta tendencia y evidentemente también con ciertos movimientos de izquierda, ¿no? Que siguen siendo oposición. Por eso se ha logrado hacer que se tueste granizo, que todas estas eh, eh, cohesiones obviamente alianzas sean posibles gracias precisamente a una causa que es mayor, ¿no? Que es luchar contra Novoa, es defenderse de Novoa y unirse para no desaparecer. Eso es lo que, o para no ser perseguidos tan obviamente. Así que yo no veo, digamos, condiciones óptimas, no veo condiciones idóneas para hacer política. Realmente se ha convertido, lo había dicho, dentro de la política del miedo también, es esto, ¿no? Ser candidato a riesgo de que me aparezca por ahí una glosa, una denuncia, o se haya tenido archivado desde hace 2, 3 años y lo sobreviven ahora o lo reviven ahora, alguna situación jurídica. Así que claro, yo creo que no son condiciones igualitarias, creo que no son condiciones justas para todos los contendores y creo que evidentemente no hay un fair play, hablando en términos futbolísticos, en estas elecciones. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Tu reflexión final, te escuchamos detenidamente. Gracias, Juan Pablo. No me queda más que hacer que la gente analice, critique y, por supuesto, haga conciencia de que en democracia la herramienta más poderosa es el voto. Noboa ya tuvo dos reverses electorales, quiero decir, con la consulta, y precisamente es por eso que se está generando todo este entramado para querer asegurar nuevamente, no habrán territorios que sí, digamos, no son tan esquivos a Novoa, pero para mí lo más peligroso es la falta de independencia y creo que ese es el llamado, ¿no? A analizar la falta de claridad, de transparencia en unas elecciones que deberían tener ya a los precandidatos hablando de sus propuestas, perdón, una precampaña hablando de las propuestas, hablando de las acciones a tomar, de los problemas a resolver, pero por el contrario están eh, rogando que no tengan ningún impedimento para inscribir sus candidaturas, lo cual
es muy, muy peligroso para una democracia, para la salud de una democracia. Y finalmente, como lo digo, no se resuelven los problemas reales. Mientras se vive en el show, en las cortinas de humo, en los ataques de dimes y diretes, en la polarización de este clivaje pros y antis, no reflexionamos con profundidad cuáles son los problemas reales y las soluciones. No hay planes ni siquiera al mediato y peor aún al largo o mediano plazo. Y no hay además solución para el problema fundamental y estructural que es en el país, precisamente el narcotráfico y todas las redes que existen y la violencia en torno a esto. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad, Mafer. Gracias, Juan Pablo, a ti, gracias a tu delecta audiencia y un abrazo a todos. Muchas gracias. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre.